Buenos días. Yo voy a tratar el tema de la enfermedad pulmonar crónica en pediatría, ver el diagnóstico de esta patología, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Soy la doctora Elizabeth Bujedo, trabajo en el Hospital de Niños, en el servicio de neumonología. Actualmente estoy en capacitación y docencia del mismo hospital y también soy prosecretaria de la Sociedad Argentina de Pediatría. La enfermedad pulmonar crónica en pediatría, lo que vemos es que en los últimos años se ha observado un aumento significativo de la prevalencia de estas enfermedades respiratorias crónicas en la población pediátrica con una mayor sobrevida. Esta mayor sobrevida sabemos que es por las terapias neonatales, que tenemos niños que nacen con menos semanas de edad gestacional y tienen sobrevida por los esfuerzos terapéuticos que se hacen, tanto en las terapias neonatales como pediátricas, y patologías que antes los niños fallecían, ahora tenemos mayor sobrevida. Por eso es la incidencia y el aumento de esta patología. ¿Cuál es el desafío como pediatras? Es desarrollar nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de esta población. ¿A qué le llamamos nosotros enfermedad pulmonar crónica en pediatría? Es un grupo heterogéneo de enfermedades respiratorias de la infancia que resultan en síntomas respiratorios y cambios radiológicos que persisten por más de 3 meses. Es el resultado de una compleja interacción de factores de riesgo clínicos y genéticos. O sea que nosotros cuando hablamos de enfermedad pulmonar crónica, el EPOC en pediatría estamos hablando, lo tenemos que tener claro, son síntomas respiratorios y cambios radiológicos que persisten por más de 3 meses. Como se sabe ahora, la enfermedad pulmonar crónica en el niño tiene sus comienzos en la edad prenatal. En este artículo habla de eso el doctor Andreas Busch, donde lo que se concluye es que es una de las mayores causas de mortalidad y uno de los mayores desafíos para los médicos de adultos, ¿no? Es un error considerar el EPOC como una enfermedad de los adultos fumadores solamente. Antes nosotros hablábamos de EPOC y lo que nos imaginamos es un paciente adulto fumador. Pero actualmente existen evidencias crecientes de que la EPOC tendría sus orígenes en edades tempranas de la vida. Hay factores maternos adversos que interactúan con factores ambientales y provocan una injuria pulmonar permanente en huéspedes que son susceptibles. Acá podemos ver en este cuadro que interactúan los factores individuales y los factores ambientales. Siempre interactúan los factores individuales de riesgos y factores medioambientales. Ya desde la edad fetal, cuando está el pulmón en desarrollo, si tengo una mamá fumadora, si tengo una mamá malnutrida, si cursa una infección en su embarazo, si esa mamá está expuesta a contaminantes del aire ambiental o es atópica, más en un huésped susceptible, yo voy a tener ya un pulmón que van a ser con las fibras elásticas menor cantidad y va a tener más posibilidad de tener una enfermedad pulmonar crónica. Ya cuando el chico cuando nace, también hay factores como el chico que es prematuro, que está en RM, hay factores genéticos, también factores infecciosos del chico. Las infecciones en las primeras etapas de la vida marcan el desarrollo pulmonar. El pulmón nace con cierta cantidad de alvéolos que este desarrollo se cumple hasta los 8 o 10 años, pero si en las primeras etapas de la vida es cuando más vulnerable es ese pulmón y donde más se lo cuidamos, tanto de la etapa prenatal hasta los 2 años. Entonces, cualquier injuria que tenga ese chico en esta etapa, y también siempre asociado con contaminantes ambientales, va a tener un desarrollo pulmonar defectuoso y va a favorecer al desarrollo de la enfermedad pulmonar crónica. Lo mismo pasa cuando el chico es más grande, ¿cierto? También factores como el infeccioso, el asma, la nutrición, la obesidad, siempre asociados con lo medioambiental, y en el adulto, por supuesto, también, una historia de obesidad, de asma, de fumador, siempre asociado con el medio ambiente, me va a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica. ¿En quién sospecho yo una enfermedad pulmonar crónica? Estas son las causas más frecuentes de enfermedad pulmonar crónica en pediatría.
Primero está la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar crónica postinfecciosa, bronquiectasia, la disquinesia ciliar primaria, otras como el asma severo, la neumonitis intersticial, las inmunodeficiencias y síndromes aspirativos. La displasia broncopulmonar, que nosotros llamamos que es un recién nacido que persiste con requerimientos de oxígeno a los 28 días de nacimiento. Lo que es la enfermedad pulmonar crónica en pediatría más frecuente en la etapa de la lactancia, ¿no? Y lo que nosotros tenemos son dos tipos de displasia broncopulmonar, una es la clásica y otra es la nueva displasia. Por suerte la displasia clásica va en disminución, pero está en aumento la clasificación de la nueva displasia broncopulmonar. Como sabemos nosotros, la displasia broncopulmonar clásica era la que estaba asociada a los parámetros del respirador de los chicos que recibían presiones altas, con concentraciones altas de oxígeno, y esto dañaba el pulmón. Esto con las nuevas terapias neonatales ha ido en disminución, pero apareció la nueva displasia. ¿Por qué? Porque cada vez se reaniman chiquitos o viven chiquitos de menor edad gestacional, ya de 24 o 25 semanas de edad gestacional. Y aquí el pulmón está en desarrollo, está formándose, entonces está alveolizándose, se están formando los vasos sanguíneos. Entonces apareció la mayor incidencia en la nueva displasia. Una cosa que nosotros tenemos que diferenciar es la displasia broncopulmonar versus la enfermedad pulmonar crónica neonatal. Son dos cosas que son parecidas, se presentan casi iguales, pero hay que diferenciar. Cuando nosotros hablamos de displasia broncopulmonar, hablamos de un neonato que a las 28 semanas de nacimiento sigue requiriendo oxígeno. Cuando hablamos de enfermedad crónica pulmonar neonatal, estamos hablando de un niño que se fue de alta a la casa sin oxígeno, se fue bien, y antes de los 2 meses, por alguna injuria infecciosa o algún factor genético o medioambiental o aspirativo, el niño hace una injuria pulmonar que requiere necesidad de oxígeno y queda con un daño pulmonar. Acá lo definimos. Entonces la displasia broncopulmonar se describe a la enfermedad pulmonar crónica que es subsecuente a oxígeno o uso de RM en el periodo de pretérmino. Algunos recién nacidos a término que requirieron RM por otras causas pueden tener displasia. Y el término de enfermedad pulmonar crónica del prematuro se reserva para otras enfermedades, ¿no? O sea, del prematuro que aparecen luego del periodo inicial sin oxígeno ni RM. Todas estas entidades son de tipo de enfermedad pulmonar crónica neonatal que pueden evolucionar a la enfermedad pulmonar crónica del niño y del adolescente. Otra de las causas frecuentes de la enfermedad pulmonar crónica es la fibrosis quística. Como nosotros sabemos, es la fibrosis quística la enfermedad genética más frecuente de origen caucásico, ¿no? De la raza blanca. O sea, es autosómica, como sabemos, recesiva, tiene una afectación multivisceral y el pronóstico generalmente lo marca el pulmón. Nosotros que tenemos que tratar de hacer diagnóstico temprano, por eso se hace el screening neonatal, donde podemos hacer el primer tamizaje con el TIR, si es positivo. A veces podemos tener TIR negativo, pero tenemos que sospecharlo si tenemos un paciente con cuadros respiratorios recurrentes o de nutrición, y pedir el test de sudor, y si también puede ser que el test de sudor nos dé negativo porque el paciente tenga suficiencia pancreática, y si seguimos sospechando tenemos que pedir un estudio genético. Recordar que la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva y que tiene que tener los 2 alelos mutados para hacer el diagnóstico. Estamos haciendo diagnóstico temprano para mejorar los tratamientos. La atención de la fibrosis quística siempre tiene que ser multidisciplinaria, o sea, donde interviene el gastroenterólogo, el neumonólogo, el nutricionista, el psicólogo, el asistente social, el kinesiólogo. Es una enfermedad que se debe atender en centros donde se atienden a los pacientes con fibrosis quística, donde hay experiencia para la atención de esto. Como esta enfermedad era una enfermedad antes exclusiva del pediatra, pero hemos aumentado la sobrevida. En los países desarrollados la sobrevida de esta enfermedad supera los 45 años y en nuestro país estamos llegando a los 20 años, lo cual estos pacientes tienen que
ser derivado a equipos de adultos de fibrosis quística. Actualmente en Córdoba tenemos algunos lugares donde nosotros estamos derivando a nuestros pacientes para que lo sigan los médicos neumólogos de adultos. Lo más difícil nos está haciendo es la transición de los equipos pediátricos a los de adultos. Lo ideal es empezarla a los 14 años para completarla entre los 18 y 20 años, que ya se puedan seguir controlando con los neumólogos de adultos. Otra de las causas de la enfermedad pulmonar crónica pediátrica es la postinfecciosa. Nosotros en los años 80 tuvimos una agresión viral severa que posteriormente desarrollaron la enfermedad pulmonar crónica. Esta agresión viral severa que se caracterizó por una obstrucción persistente de la vía aérea a partir de una injuria inicial que afectaba generalmente a lactantes que predominaban en países del hemisferio sur, Argentina, Brasil y algunas regiones de Asia y Australia. Esta era dado por un adenovirus, que tuvimos una epidemia entre el año 80 y 90 y actualmente tenemos pacientes que han quedado con dependencia de oxígeno y con una enfermedad pulmonar crónica ya en esta etapa del adolescente o adulto. Lo característico de la enfermedad postinfecciosa es que es una presencia de un periodo libre de síntomas entre el nacimiento y la agresión infecciosa, con un crecimiento adecuado en ese lapso. Tiene una IRAP grave de etiología viral habitualmente, como les dije, es el adenovirus, que marca una inflexión en la vida del paciente. Hay otros gérmenes que también son menos frecuentes, pero pueden desencadenar una postinfecciosa, como el micoplasma, el parainfluenza, la bordetella pertussis. Pero el más frecuente que nosotros tuvimos fue el adenovirus. Actualmente no hay epidemia positiva para adenovirus en estos últimos años. ¿Cómo se caracteriza? Porque estos chicos tienen, en la radiografía, en la tomografía, tenían infiltrados persistentes que eran compatibles con enfermedad pulmonar crónica. Y por supuesto que para decir que tengo una enfermedad crónica postinfecciosa, tengo que excluir otras patologías crónicas, ¿no? Como una fibrosis quística, una inmunodeficiencia, una enfermedad por reflujo, una displasia. Acá, como ven, en Sudamérica, como les dije, que la mayor frecuencia de la enfermedad crónica postinfecciosa era por el adenovirus y se daba en el hemisferio sur. Como van a ver, la mayor frecuencia de casos se da en Sudamérica, no así en América del Norte, Europa o Asia o Oceanía, que son pocos los casos. Otra de las causas de la enfermedad pulmonar crónica son las bronquiectasias. Las bronquiectasias se definen como la dilatación irreversible de la pared bronquial. Hay una destrucción variable de los componentes de la misma y no constituye una enfermedad por sí, sino que es el resultado de numerosas condiciones patológicas que conducen a una alteración permanente de la vía aérea. Como ustedes saben, las bronquiectasias hay tres tipos: unas son las cilíndricas, las varicosas o las saculares. Las cilíndricas son reversibles, con tratamiento pueden revertir. Son las primeras que empiezan donde no hay destrucción de la pared bronquial. Las varicosas o las saculares ya hay destrucción y son irreversibles. Las causas son múltiples de bronquiectasias. Acá tenemos en Reino Unido, como van a ver, la mayor posible causas de bronquiectasias son idiopáticas y por inmunodeficiencia. Y las postinfecciosas le siguen. Lo mismo pasa en Turquía, donde la mayor son idiopáticas y le siguen las postinfecciosas y las después por inmunodeficiencias. En Argentina, como nosotros tuvimos mayor agresión por el adenovirus, la mayor causa de bronquiectasia que nosotros tenemos en nuestro país sería postinfecciosa, ¿no? En años antes de los 80, una de las causas que había era por el virus del sarampión, por la coqueluche, también por la tuberculosis. Bueno, actualmente las que más tenemos es por consecuencia de la infección por el adenovirus. También el micoplasma, la bordetella pertussis. Siguen por inmunodeficiencia, por aspirativa, por malformaciones.
Otra de las causas de enfermedad pulmonar crónica es la disquinesia ciliar primaria, que es una alteración del transporte mucociliar, los microtúbulos de la dineína. Esto uno tiene que hacer la diferencia de las cilias. Cuando nosotros hablamos de fibrosis quística, sabemos que las cilias no funcionan, pero las cilias, el aspecto anatómico de las cilias son normales, no funcionan porque en la fibrosis quística, como ustedes saben, hay un defecto de una proteína del CFTR que bloquea una puertita para que entre el cloro, el sodio y el agua y pueda fluidificar las secreciones. En la disquinesia ciliar primaria no tenemos cilias normales, tenemos cilias alteradas anatómicamente, entonces no funcionan, igual que en la fibrosis quística. Una no funcionan porque no tienen fluido para funcionar y aquí no funcionan porque anatómicamente están alteradas. Entonces, en los dos casos, tanto en la fibrosis quística como en esta, tenemos a consecuencia de eso una enfermedad pulmonar crónica, que aquí en la disquinesia ciliar primaria lo más frecuente es que tengamos una alteración, una rinosinusitis crónica, bronquiectasia y en un 50% de los casos tenemos un cistus inverso, infertilidad masculina. Cuando se acompaña de cistus inversus se le llama enfermedad de Cartagena. Estas son las guías para el seguimiento de bronquiectasia de la Sociedad Clínica de Tórax, y nosotros debemos considerar que el estudio de disquinesia ciliar primaria en niños que tengan bronquiectasia en los cuales no se identifica otra causa de bronquiectasia, que tenga una rinitis crónica desde el periodo neonatal, que tenga historia de dificultad respiratoria neonatal y que tenga una dextrocardia. Es una enfermedad que hay que sospecharla en aquel chico que tiene bronquiectasia y no podemos encontrar la causa, y sobre todo hacer indagación del examen clínico y la anamnesis de que tenga una rinitis crónica del periodo neonatal. Esto es un dato muy importante para que lo tengamos presente. ¿En quién sospechamos la enfermedad crónica pulmonar en pediatría? ¿Y cómo la sospecho? Lo más importante es siempre hacer una buena anamnesis, porque yo ahí voy a recabar datos desde el nacimiento, de la etapa prenatal, de los antecedentes familiares, de las infecciones que ha tenido el niño. O sea, muy importante la anamnesis para yo saber, porque la enfermedad crónica en pediatría a veces me va a confundir, porque como ustedes han visto desde que va la charla hasta ahora, casi todos tienen bronquiectasia, todos tienen infiltrado persistente, todos tienen tos, todos tienen taquipnea, pero de acuerdo a la clínica, a los datos que yo recabé, yo voy a poder saber, este chico fue un prematuro, tuvo un RM, es una displasia broncopulmonar, el niño nació bien, se fue a la casa bien y antes de los meses hace una injuria y me queda dependiente de oxígeno, es una enfermedad crónica del neonato, es posterior a la etapa neonatal, estaba bien, un chico sano, clínicamente bien, me hace una injuria y empieza con una enfermedad crónica, entonces ¿qué es? Una postinfecciosa. Es un niño que puede nacer bien y tener cuadro respiratorio y tener diarrea y sospecho una fibrosis quística. Entonces es importantísimo la anamnesis. Entonces siempre hagamos hincapié los antecedentes perinatales, el tabaquismo, la prematurez, el bajo peso al nacer, las internaciones neonatales, edad de comienzo de los síntomas respiratorios. Esto les va a marcar para que ustedes se orienten cuál enfermedad pulmonar crónica estamos frente a ella. Síntomas asociados, si tiene fallo de crecimiento, si tiene agua en la alimentación, para que yo piense en un trastorno de la deglución o un aspirativo, tiene una patología crónica de la vía aérea alta, tiene antecedentes de internaciones, tiene antecedentes de internaciones en terapia, tiene antecedentes familiares, de atopía, hermanos fallecidos, puede haber hermanos fallecidos sin causas y a veces tenemos que ver que pueden ser pacientes con fibrosis quística que nos hizo el diagnóstico. Importante los antecedentes ambientales, los contaminantes intradomiciliarios, el cigarrillo. La otra causa es el examen físico, y el examen físico nosotros tenemos que valorar del estado nutricional, cómo son los síntomas respiratorios, si son persistentes, si tiene tos, si tiene disnea, la sibilancia, si tiene sucrépito, la frecuencia respiratoria, recordar la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, cuál es lo normal de la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, para que nosotros podamos hablar si el chico tiene una frecuencia respiratoria aumentada o no, si tiene tiraje, si tiene cianosis, las deformidades torácicas,
Signos clínicos de hipoxemia crónica, que bueno, va a ser la taquipnea, el fallo de crecimiento y el hipocatismo digital. En la enfermedad crónica de pediatría, al principio, yo no voy a tener ninguno de estos síntomas, solamente puedo tener taquipnea o tos persistente, o tiraje, nada más. A medida que avanza la enfermedad, yo voy a tener los signos ya crónicos de la hipoxia, ¿no? El fallo de crecimiento, el hipocratismo digital, la deformidad torácica. Esto es un trabajo que se hizo en el Hospital Gutiérrez, donde de acuerdo a la enfermedad crónica poinfecciosa, que es lo que más se encontró en estos chicos, y la mayoría de estos chicos, el 80% eran eutróficos, tenían alteración de la frecuencia respiratoria, tenían tos catarral, eran los que más el signo guión más frecuente, fíjese el 89%, sibilancias un 78%, el tórax rígido un 70% y la saturación menos del 92%. El hipocratismo digital, bueno, es un signo tardío, ¿no? Nosotros, como pediatra, lo que debemos hacer es llegar antes al diagnóstico. Si nosotros encontramos a este chico con estos signos, estamos llegando tarde. Si este chico tiene hipocratismo digital, debe tener hipertensión pulmonar, hipoxia y alteraciones que son irreversibles. O sea, deberíamos llegar antes para hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto en los casos que podamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pedir? O sea, nosotros vamos a pedir de lo más simple a lo más complejo y vamos a ir haciéndolo por etapas. En las imágenes, una radiografía de tórax, que debemos pedirla, bueno, para hacer diagnóstico. La radiografía de tórax nos va a dar cuenta de cómo están sus pulmones, si hay atrapamiento aéreo, si hay infiltrado persistente, nos va a dar la evolución. La vamos a pedir en los casos que el chico tenga exacerbaciones. No debemos pedir radiografía de tórax cada vez que lo veamos, debemos ser cautos cuando vamos a pedir estudios radiológicos. Recuerden que estos chicos, desde el nacimiento, algunos desde que son de la etapa neonatal, están recibiendo estudios de imágenes, y debemos ser cautos porque es mucha la irradiación que hacemos a lo largo de la vida, más estos chicos que van a tener una patología crónica donde cada vez que se exacerben o que vayan a una consulta, una guardia, le van a volver a pedir un estudio de imágenes. Lo mismo con las tomografías de tórax. Otros estudios es pedir un tránsito, un signo de dilución, de acuerdo siempre a la clínica, ¿no? O sea, si vamos a pedir un tránsito, recordemos que pedimos un tránsito no para hacer un diagnóstico de síndrome aspirativo, vamos a pedir para ver la parte anatómica, ¿no? Si que sospechamos síndrome aspirativo, reflujo, son otros estudios, los gold estándar, como la pHmetría o la impedanciometría. Laboratorio, bueno, desde lo inespecífico como un citológico, que nosotros podemos ver cómo están los glóbulos blancos, si el chico está anémico, gases en sangre, ver si retiene CO2, las inmunoglobulinas para que descartemos los síndromes de inmunodeficiencia, los específicos como el IgG de sudor cuando sospechemos la fibrosis quística. Recuerden que tenemos un grupo de chicos que es menos del 2% que tiene fibrosis quística atípica, donde el test de sudor va a ser negativo y si sospechamos una fibrosis quística vamos a tener que pedir otros estudios como los estudios genéticos. Cultivo de secreciones, es importante, los chicos que tienen bronquiectasia, eso también nos orienta. Si tenemos un paciente con bronquiectasia y pedimos un cultivo de secreciones y aparece una pseudomonas, el primer diagnóstico que tenemos que empezar es una fibrosis quística. Las otras causas de enfermedad pulmonar crónica asociadas con bronquiectasias no dan colonización con pseudomonas. Estudios funcionales, la oximetría para valorar la saturación de oxígeno del paciente. Bueno, y acá le dijeron las radiografías de tórax. ¿Qué es lo que vamos a ver? El atrapamiento aéreo. Fíjense cómo están los diafragmas, fíjense en los espacios intercostales, están aumentados, atelectasias, que vamos a ver, panalización, patrón intersticial, intersticio alveolar, pero bueno, lo que más vamos a ver es el atrapamiento aéreo de estos pacientes y los infiltrados persistentes, es lo que más vamos a ver en el paciente con enfermedad pulmonar crónica. Acá tenemos un patrón radiológico de una enfermedad pulmonar crónica, fíjense el atrapamiento aéreo que tenemos, signos de pulmón no funcionantes, estas zonas que son negras, quiere decir que no hay ventilación, perfusión. Acá tenemos zonas de infiltrado intersticio alveolares
O sea, uno al ver esto sospecha que este chico tiene bronquiectasia en el vértice superior de tórax. Aquí también, fíjense en los infiltrados persistentes. Acá tenemos 4 placas y las 4 placas, yo digo, es una enfermedad pulmonar crónica. ¿Cuál es el diagnóstico? Y bueno, yo me tengo que valer por la anamnesis y otros métodos. Cualquiera de los pacientes que le dije, la crónica postinfecciosa, la displasia, la enfermedad de la cilia o la fibrosis quística, podría tener este patrón radiológico. Esta es una postinfecciosa que lo característico, como le dije, es el atrapamiento aéreo. Pulmones negros, pulmón negro, sin alteración de la ventilación-perfusión. Esta es la tomografía, que esta es la enfermedad crónica postinfecciosa, donde lo característico es el parchado, estas zonas grises con estas zonas negras. Las zonas grises son las mejor perfundidas, las zonas negras las mal perfundidas, de acuerdo al parchado que tenemos en cantidad de segmentos o lóbulos pulmonares, mayor agresión viral y mayor secuelización de estos chicos. Síndromes aspirativos, la placa que se ve en los infiltrados persistentes, un corazón que está, los bordes del corazón no están claros, con los infiltrados persistentes. Fíjense en el tránsito, hizo el diagnóstico directamente, hizo pasaje de contraste a la vía aérea, yo con esto ya hice el diagnóstico, y en la tomografía también se ve parchado y se ven los infiltrados de las dilataciones bronquiales, fíjense las dilataciones bronquiales. Ahí puedo ver una bronquiectasia, pero lo más característico es el parchado y las dilataciones bronquiales en el síndrome aspirativo. Esta es una postinfecciosa, y bueno, fíjense las bronquiectasias. Estas bronquiectasias son las irreversibles, varicosas oculares. Este es el anillo en sello, lo característico de las bronquiectasias. También tengo parchado, pero lo característico acá, como ven, la bronquiectasia. Acá llegamos tarde, tenemos un tórax totalmente deformado. Este chico, llegamos tarde y acá no hicimos rehabilitación pulmonar. Esto es lo que tenemos que evitar como pediatra. Hacer un tratamiento precoz con rehabilitación pulmonar para no llegar a tener estos tórax en lo posible. Hay patologías que no vamos a poder, pero en lo posible. Y el hipocratismo digital. La fibrosis quística, como van a ver también, fíjense las dilataciones bronquiales que tienen, y los signos de bronquiectasia que tienen los vértices. Y acá se ven en la tomografía. Y el hipocratismo, cómo se mide el hipocratismo, enfrentando los dos dedos pulgares. Se unen las uñas y ahí medimos el hipocratismo digital. La disquinesia ciliar primaria, como le dije, con el síndrome de Cartagena, tiene situs inversus. Fijarse que el corazón está al revés por la cámara gástrica, ese detalle. La sinusitis crónica y fíjense en las bronquiectasias. Las bronquiectasias que también son irreversibles, Tiene bronquiectasias varicosas en ambos campos. ¿Cómo seguimos a estos pacientes con enfermedad pulmonar crónica? Bueno, lo importante es hacer una evaluación clínica y funcional respiratoria, hacer prevención de las complicaciones, un apoyo nutricional, la oxigenoterapia, la rehabilitación pulmonar desde que hacemos el diagnóstico. Tenemos medicación de base, medicaciones para las exacerbaciones y las inmunizaciones que deben ser específicas. El examen clínico, bueno, es valorar el estado antropométrico del paciente, el índice de masa corporal, el estado nutricional, ver la frecuencia respiratoria, si tiene tiraje, cianosis, valorar la saturometría, signos clínicos de hipoxemia crónica. Las imágenes, que ya estuvimos hablando, cuando pedimos la placa de tórax, cuando pedimos una placa de senos, de Cowan, para qué casos. Recuerden que los chicos, para pedir una placa de senos paranasales, lo debemos hacer después de los 3 años. Los chicos no tienen formados los senos antes de los 3 años. Entonces, si vamos a sospechar una sinusitis, las placas de senos siempre son después de los 3 años. La TAC de tórax, los tránsitos, pH con impedancio, el ecocardiograma Doppler color, cuál va a ser la frecuencia, si a esto va a ser para ver si el chico tiene hipertensión pulmonar crónica, cuál va a ser la frecuencia, cada 6 meses, 1 año, depende de la patología que tengamos, Laboratorio de los citológicos, función hepática, renal, proteinograma, las inmunoglobulinas, gases en sangre para ver si hay retención de CO2, orina, las vitaminas, específicas también para aspergir.
cuando tenemos traqueotomía los controles, la función pulmonar, que la plastimografía, que se debe hacer en los pacientes grandes, después de los 6 años, y de acuerdo a la patología la vamos a hacer por lo menos una por año, depende de la patología, ¿no? Que tengamos esta mide los volúmenes pulmonares. La espirometría, test de la marcha, que la espirometría nosotros generalmente la hacemos entre los 5 y 6 años. Y también depende de la patología, se hace cada vez que el paciente está exacerbado o por lo menos 2 al año tenemos que hacer. Desde la caminata, que se deben hacer también por lo menos 2 al año. Y también otros estudios como fibroscopía, audiometría y la polisonografía. La prueba de función pulmonar, la espirometría, ¿para qué sirve? Para diagnóstico y valorar la respuesta a los beta-2, la severidad y la progresión de la enfermedad. Y la plastimografía, que mide volumen, distendibilidad y resistencia pulmonar. En el chico que tiene una enfermedad crónica pulmonar de la infancia, generalmente tiene el patrón restrictivo, es el que más prevalece, ¿no? Es una curva flujo-volumen que es normal, pero es pequeña, esa es la característica. Van a ver la curva y la volumen-tiempo, la característica que es pequeña. Y otro patrón que vamos a ver en la enfermedad pulmonar crónica es el patrón mixto, o sea, patrón restrictivo, que dijimos curva pequeña, y patrón obstructivo, que la rama ascendente esta es cóncava. Esto es lo característico del patrón obstructivo, rama ascendente cóncava, entonces se va a dar una curva pequeña y cóncava, en la curva flujo-volumen. Y en la volumen-tiempo, el BEF va a ser menor del 80%, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la enfermedad pulmonar crónica? Es identificar y corregir la hipoxemia, prevenir el desarrollo de la hipertensión pulmonar, asegurar un crecimiento y un desarrollo adecuado y prevenir las sobreinfecciones y prevenir secuelas físicas y funcionales. El control del medio ambiente es importantísimo. Debemos inculcarle a estos niños hábitos saludables, o sea, debe estar en un ambiente libre de humo. Esto es importante que hagamos hincapié, porque los padres son fumadores, no pueden fumar nunca dentro de la casa, porque el papá te dice no, fumo afuera, pero cuando fuma 15 cigarrillos por día es difícil que salga 15 veces a fumar afuera. O sea, es importante que hagamos hincapié en hábitos saludables y que no se fume cuando el chico no está, porque a veces el chico está en la escuela y fuman porque dice que no está en la casa. Acuérdense que los restos de los desechos del cigarrillo quedan 7 días en el medio ambiente, entonces no hay aire libre de humo y también de los contaminantes intradomiciliarios, como a veces suele ser la leña o el carbón, que en los hogares humildes se cocina con esto, y esto es muy contaminante para el niño que tiene para cualquier persona sana, pero más para un chico que tiene una enfermedad pulmonar crónica. También a veces el vivir al lado de una carretera donde pasan muchos autos, ese también no es un ambiente saludable para estos chicos. La oxigenoterapia, que es fundamental porque es el tratamiento de base del paciente pulmonar crónico, porque es el que previene el desarrollo de la hipertensión pulmonar, el desarrollo, le da mejor calidad de vida. Y otra de las cosas es la prevención de las infecciones con la inmunización. Debe tener el carnet de vacuna completo, hacer hincapié en el panitumumab, que es contra el virus inicial respiratorio en los menores de 2 años. Acá está pueden fijarse en la pauta donde habla cuáles son las indicaciones precisas y en qué época se pone. Acuérdense que el panitumumab se pone de mayo a septiembre, que es la época donde el virus está activo, o sea, mayor incidencia de infecciones por este virus. La vacuna antigripal, que se hace en los pacientes a partir de los 6 meses de vida hasta los 2 años, es obligatoria en la edad pediátrica, y en los pacientes que tienen enfermedades crónicas asociadas es una indicación de la vacuna antigripal. ¿Qué hago en el paciente que tiene menos de 6 meses, que no lo puedo vacunar con la vacuna antigripal? Hago bloqueo familiar. Debo vacunar a los integrantes de la casa para que no vayan a hacer una infección por la influenza y me vaya a contagiar al menos de 6 meses, que me pueda hacer una infección grave. La vacuna antineumocóxica, que ya está en los carnes de vacuna, y el que no se la puso antes de los 2 años, también se la puede poner después de los 2 años. La de la varicela. Ahora,
actualmente se incorporó también la vacuna del meningococo a partir de los 3 meses de vida. Debe tener una nutrición adecuada, si está en la etapa de lactante, o sea, promover la lactancia materna. Si toma biberón, hacer hincapié cómo debe tomar el biberón, siempre sentado, nunca el biberón acostado, y la cantidad de biberones que debe recibir el chico. Es importante el apoyo nutricional. Debemos evitar la desnutrición en estos pacientes. Estos pacientes tienen un gasto calórico aumentado porque tienen de base una taquipnea, por la tos, por las infecciones, entonces necesitan mayor aporte de calorías. Y esto lo debemos controlar nosotros, debemos seguir. Es muy importante la parte nutricional de estos pacientes. Si tienen buena nutrición, esto va asociado a menos infecciones respiratorias. Esto va asociado que el paciente tiene mejor desarrollo pulmonar. Entonces, si no, con el aporte nutricional que nosotros hacemos, no lo logramos, debemos pensar otras opciones, como una sonda nasogástrica con aporte nocturno para ganar caloría, o un botón gástrico. De acuerdo a la patología, tenemos que ir viéndolo bien de cerca. La medicación de base que van a recibir estos pacientes, que pueden ser beta-2, antibióticos en algunos casos, la kinesio, tratamiento de las infecciones, la bronquiectasia y la rehabilitación físico-pulmonar. Es importante, como les dije, que estos chicos entren en el programa de rehabilitación pulmonar infantil. Es muy importante porque nosotros, si nosotros desde que hacemos el diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica, hacemos una rehabilitación pulmonar, hacemos prevención de las secuelas que dejan estas enfermedades, como vimos antes. El paciente que tiene fibrosis quística, desde el momento que yo le hago diagnóstico, el paciente tiene que tener el kinesiólogo de cabecera, tiene que hacer kinesioterapia diaria, a veces 1 o 2 veces. Debemos enseñarle también a la familia a hacer kinesioterapia, porque en el caso que no cuente con un kinesiólogo, que no vaya, el chico necesita kinesio todos los días. El chico que tiene bronquiectasias tiene que sacar las secreciones, tiene que mantener su pulmón lo más limpio posible, para no tener mayor cantidad de moco y tener más taquipnea y tener menos apetito. Entonces es importante la kinesioterapia diaria en el paciente pulmonar crónico, ¿no? En alguna patología es esencial, es como lavarse la cara, como el fibroquístico, y 1 o 2 veces. Si no tiene cuenta con kinesiólogo, enseñarle a la familia. Los chicos más grandes, nosotros los entramos en el programa de rehabilitación pulmonar y bueno, necesitamos que el chico tenga un padecimiento de una enfermedad crónica pulmonar, que tenga síntomas persistentes y que tenga una actividad limitada de la vida cotidiana. Es importante que los chicos que tienen enfermedad pulmonar crónica le indiquemos actividad física. Por lo general, el chico que tiene una enfermedad crónica, cuando está en el jardín o en el colegio, se lo tiende a dejar sentado y que no haga actividad física por miedo. Es importante que nosotros hagamos una correcta evaluación, que trabajemos con el médico deportólogo, que trabajemos con el profesor de educación física y le demos un programa para actividad. El chico tiene que hacer actividad física. Está demostrado que la actividad física mejora la calidad de vida del chico porque lo hace parecerse a los padres, mejora su autoestima, y aparte mejora su caja torácica, su postura, la actividad aeróbica va a movilizar las secreciones, o sea, en el caso de que tiene bronquiectasia me va a ayudar. Entonces, este artículo habla que el chico es importante la actividad física, y yo mínimamente le tengo que decir que el chico me haga 3 veces a la semana, 1 hora, mínimamente, tengo que indicar entre media hora y 1 hora 3 veces a la semana. Lo ideal sería que haga todos los días una actividad física, y cuando yo le voy a indicar la actividad física, al chico siempre tengo que preguntarle qué le gusta hacer, ¿no? Es importante que el chico haga lo que le gusta, porque tendemos siempre a pensar en la natación como lo ideal, y a veces no es lo ideal la natación, porque es costosa o porque las piletas tienen muchos contaminantes, tienen índice de cloro alto, o contaminantes de las piscinas, y hacen que el chico que tiene una enfermedad crónica pueda exacerbarse respiratoriamente. Entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, que haga una actividad física que le guste y en buenas condiciones. Nosotros
cuando vamos a hacer un plan de entrenamiento físico nos fijamos en la espirometría, en el BEF. Si el chico tiene un BEF mayor de 55, puede realizar actividad física cualquiera, igual que un chico sano, jugar al fútbol, a lo que le guste, igual que un chico sano, si tiene un BEF arriba de 55. Los que tienen menos de 55, eso lo debemos crear nosotros un plan de actividad. Lo ideal es que haga pruebas de resistencia y de sobrecargas y aeróbicas. Es lo ideal, ¿no? Porque de resistencia y de sobrecarga me va a mejorar la postura del chico, me va a evitar la secuela de esta enfermedad, el torrentone, las escoliosis, la sifosis que me hacen por la patología, y me va a mejorar la musculatura respiratoria. Y los aeróbicos porque son fundamentales, porque fluidifican. El chico que hace una actividad aeróbica tose y fluidifica sus pulmones. ¿Cuál es la medicación respiratoria que tenemos? Bueno, de base, los bronquilatadores, salbutamol, bromuro y ipatropio en el chicos que son hiperreactivos bronquiales. Corticoides sistémicos, solamente los usamos en las exacerbaciones. Corticoide inhalado, solamente en el chico que tiene un fenotípico atópico. No debemos indicarle corticoide inhalado a todos los chicos que tienen enfermedad pulmonar crónica, eso sería un error. Solamente le indicamos a aquel que tiene un índice predictivo para asma positivo o tiene una atopía. Entonces ese sería el que tenía indicación, y en el que tenemos duda podemos usar el corticoide inhalado, pero probamos un mes y si no tenemos respuesta sacarlo. Los mucolíticos en todo el paciente que tiene bronquiectasia usamos la solución hipertónica, la usamos de la etapa de lactante al 7%, es un excelente mucolítico, no es caro, se usa 2 veces al día, se usa con salbutamol porque puede producir irritación y producir broncoespasmo. Y otro de los mucolíticos que usamos es la DNasa, que es el Pulmozyme, que lo usamos en los fibroquísticos. Esta es una medicación que se usa a diario en el paciente con fibrosis quística, en la bronquiectasia que tiene paciente con fibrosis quística. Los antibióticos, los antibióticos van a ser sistémicos o inhalatorios y se van a dar en los cuadros de exacerbaciones. A veces dejamos en los chicos antibióticos por 6 meses permanentes en algunos que tienen bronquiectasia. Se ha visto que, usar un antibiótico en un chico que tiene bronquiectasia no FQ, se puede usar un antibiótico 6 meses y ver si mejoran las secreciones. Si las secreciones se ponen más claras y mejoran, lo dejamos más tiempo. Si no, se hacen periodos cortos, si no, lo que logramos es resistencia al usar antibióticos en forma indebida. También se usa la acitromicina, que actúa más como antiinflamatorio en los pacientes que tienen cuadros intersticiales o bronquiectasias, se usan también por periodos de 6 meses para no crear resistencias. Esto es un artículo que habla que la administración temprana de corticoides inhalados en los neonatos pretérmino RM sea efectiva para reducir la enfermedad pulmonar crónica. No se encontraron evidencias a favor de esto, por lo cual, por eso lo que les decía, no deberíamos recomendar el uso corriente de corticoide inhalado a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica. Acuérdense que tanto los corticoides sistémicos en las edades tempranas de la vida, en el neonato, a veces producen mayores complicaciones que beneficios. Se usan por periodos los corticoides sistémicos por periodos cortos en las exacerbaciones, pero no en forma crónica, y los corticoides inhalados no tendrían indicación si el paciente no tiene indicación de, como les dije antes, en esta etapa temprana de la vida no tendría ninguna indicación. Más adelante, si el chico es atópico, podríamos utilizarlos. La oxigenoterapia, ¿para qué la usamos? Bueno, para corregir la hipoxia, lo cual vamos a prevenir la progresión de la hipertensión pulmonar. Mejoramos el crecimiento somático y el desarrollo neurocognitivo, y mejora la calidad de vida y la recepción del grupo familiar. El oxígeno reduce la tolerancia al ejercicio. Sabemos que saturaciones mayor de 90% disminuye la frecuencia de apneas centrales, y saturación entre 90 y 95% disminuye la incidencia de muerte súbita en lactante. Es importante la indicación de oxígeno en el chico y ver
el tiempo que lo vamos a indicar y la manera que lo vamos a indicar, porque bueno, el chico que tiene saturaciones de base detectadas con oximetrías menores de 92, debemos indicarle oxígeno permanente y vamos viendo el tiempo de acuerdo a la evolución clínica del paciente y con los estudios de las oximetrías hechas tanto en actividad y durmiendo. Bueno, muchas gracias y bueno, eviten, como les dije, que los niños no eligen fumar, o sea, los niños eligen estar en un ambiente saludable.